A continuación vamos a hablar de el género, de la lucha, ¿cierto?, que hemos ya llevado históricamente las mujeres para ir entendiendo ciertos temas, la igualdad, etcétera, la brecha, y es por lo mismo que hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, junto a la agrupación Empoderadas, que ya lleva bastantes años, ¿cierto?, al servicio de este tipo de temáticas. Está junto a nosotros Paula Cifuentes, directora ejecutiva de Empoderadas. Tenemos el gusto de volver ya a reencontrarnos presencialmente. Es muy bueno y positivo que también nos puedas acompañar esta tarde para conocer todos los detalles de los nuevos ejes, ¿cierto?, enfocados en este tema que es tan importante para nuestro género. Paula, qué gusto que estés con nosotros. Un gusto también volver a la presencialidad, ¿cierto? Es muy grato, y sobre todo volver a hablar de estos temas que están, ¿cierto?, como tú decías, en el eje central de la palestra, y en muchas temáticas que hemos escuchado, pero también tenemos que conversar y poner sobre la mesa y también clarificar. Exactamente, me gustaría que hagamos un pequeño recuento a modo de introducción. ¿Cómo es que ha sido el recorrido también de ustedes con esta agrupación? ¿Quiénes comenzaron? ¿Quiénes hoy día se han ido sumando? ¿Cómo ha sido el desarrollo y todo el proceso de trabajo que se ha generado desde el inicio? Sí, bueno, Empoderadas nace el 2019, primero como una iniciativa donde vimos la necesidad latente de generar desde la expertise que teníamos, por ejemplo, en el área, en mi caso yo soy periodista desde las comunicaciones, y también democratizando a través de las redes sociales ciertas temáticas, sobre todo de liderazgo femenino en la región del Biobío. Ahí fue cuando partimos con este formato web show a través de Facebook Live, primero inicialmente en un cowork que era Working Place al frente de la Plaza de Armas, y iniciamos entrevistando a mujeres líderes de la zona. Alcanzamos a grabar 5 temporadas, después vino el estallido social, la pandemia, etcétera, y tuvimos que ir emigrando a otras plataformas. En esa instancia se sumaron 3 fundadoras y un fundador que hoy día ya participan activamente, y luego ya fuimos emigrando a otros soportes, la revista impresa, para pasar después a una revista en formato digital, esto dado la pandemia y también los altos costos que ahora estamos teniendo en temas de papel por el contexto mundial que estamos viviendo. Ya llevamos a la fecha 7 revistas con distintas temáticas, no solo abordando, por ejemplo, temáticas de mujer en ciencia y tecnología, liderazgo femenino, mujer en el ámbito político, etcétera, sino que también connotando mujeres de distintos ámbitos. Y en esto siempre también nosotros queremos ir más allá, en el sentido de decir mujeres no solo profesionales, sino que también que están haciendo desde sus ámbitos sociales. Exactamente. Ámbito social, o sea, todas las principales características que hacen hoy día reconocer a la mujer en todas sus facetas. Cada una de las facetas son igualmente importantes, ¿no? Pequeños tesoros que abordamos en el camino de nuestras vidas. ¿Cómo ha sido también el testimoniar, el conocer detalles de la vida de tantas mujeres que son un aporte para sus familias, son un aporte social, aporte político, aporte científico, aporte cultural, el poder justamente desarrollar ese lazo y ese vínculo con ellas que nos hacen entender lo maravilloso que somos como mujeres? Nosotros tenemos un eslogan que es, todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas y nosotros te ayudamos a comunicarla. En esa historia muchas mujeres nos dicen, oye, pero mi historia será importante si a lo mejor yo no soy profesional o soy artista, pero he hecho estos temas, pero no sé, a lo mejor no es tan importante lo que estoy haciendo, o estoy en este ámbito y lo hago siempre. Y nosotros decimos, oye, pero ¿sabes qué? Tu historia puede ayudar a impulsar a otras. No importa la edad que tengas, no importa la historia que tú tengas detrás, por eso nosotros decimos que te ayudamos a comunicarla a través de la revista, a través de lo que era el web show, a través de estas entrevistas, ¿cierto?, que hemos hecho anteriormente con TVU y ahora con Radio La Discusión, pero además también con nuestro portal de noticias, que hoy día Empoderadasmedio.cl se ha transformado en la casa donde nosotros hemos podido contar más de 1000 historias de mujeres, testimoniando a través de emprendedoras, a través de mujeres jefas de hogar, a través de mujeres dirigentes sindicales y de distintos ámbitos, distintos niveles de la sociedad, que ellas también pueden testimoniar su historia y también pueden movilizar a otras. Todos tenemos algo que contar. Yo creo Exacto. que esa frase es clave, ¿no? Darle valor a cada una de las historias de vida de nuestras mujeres y cómo poquito a poquito nos hemos ido desarrollando, hemos ido formando parte también de esta sororidad que hoy día se da con mucha mayor frecuencia que antes, ¿no? Antes siempre habían rivalidades, la misma sociedad nos hacía quizás separarnos, compararnos, etcétera, y hoy día que exista justamente esa posibilidad de unión, me parece que es tan importante como también el mismo título de la agrupación, que es, empoderadas.
¿Por qué es tan importante ese concepto hoy día de empoderamiento, de creernos el cuento, de poder valorar justamente lo que hacemos y lo que somos como mujeres? Esa es muy buena pregunta porque el concepto de empoderamiento se confunde con una falsa confianza o de repente uno dice como una cierta arrogancia. Pero el concepto de empoderamiento se basa en poder decir, es como un superpoder. Y decir, pero uno dice un superpoder, ¿por qué? Es decir, tengo la capacidad de poder decidir dónde estoy ahora y dónde quiero llegar. Y ahí me pregunto, ¿estoy donde quiero estar ahora? Por ejemplo, si lo llevamos a temas de género, ¿cierto? Relacionados con el cuidado de las mujeres a terceros. Uno dice, oye, yo tengo la opción y tengo la libertad de decir, me quiero quedar en casa cuidando a mis hijas e hijos. Excelente. Pero ¿qué pasa si no tienes las redes de apoyo o lo que pasó en pandemia? Que vimos que hay una crisis de cuidado, porque ¿dónde están los lugares donde las mujeres dejamos a nuestros hijos? No es que los colegios sean una guardería, pero eso es un tema importante. Colegios, jardines públicos, jardines privados, y todo eso, dado el contexto pandémico, tuvo que cerrar. Tampoco teníamos, tampoco hoy día pagar también por una persona que nos pueda ayudar a cuidar a nuestros hijos e hijas o cuidar a personas en situación de discapacidad o adultos mayores es sumamente caro y es un privilegio. Entonces, si tú no puedes tomar esa decisión libremente, decir yo me quiero quedar al cuidado de mi hija e hijo, ahí vemos el tema del empoderamiento y ahí es donde las cifras también son importantes, pero eso lo podemos conversar más adelante, ¿cierto? Pero sí el empoderamiento es decir, yo tengo esa capacidad de decisión, sí, no. Entonces, ¿cómo la generamos? Y ahí es donde tú señalas el concepto de sororidad, de poder ayudar a otras a que eso se pueda llegar a cabo y podamos ir cerrando ciertas brechas. ¿Cómo ha sido también desde ustedes en los inicios poder trabajar justamente la comunicación con perspectiva de género, ser semilla, ser impulsadoras, ser desarrolladoras de este trabajo que es tan importante para estar mejor? Bueno, agradezco tu pregunta porque eso para nosotros siempre es muy importante. Nuestra expertise siempre ha sido bueno, hoy día participamos en el equipo, somos 2 periodistas, Paloma Castillo, que está en Temuco, pero trabajamos vía telemática, ¿cierto? Hacemos un trabajo en equipo, Paloma es nuestra editora, lleva ya 2 años con nosotras. Hemos desarrollado productos como 7 revistas con perspectiva de género, también el portal de noticias, ¿cierto? Empoderadamedio.cl, los podcasts que ahora vamos a lanzar, las entrevistas con medios aliados también en la región del Biobío y Ñuble, que ha sido importante. Y justamente porque hemos tomado las alianzas y sobre todo en los medios de comunicación para hablar de esta temática. Porque lo que no se comunica no existe. Y ahí también, y lo que no se visibiliza tampoco. Entonces, hablamos de liderazgos femeninos, hablamos también de lo que está pasando, pero también tenemos foco en educación. Y ahí es importante porque cuando hablamos de perspectiva de género, muchas veces la gente dice, ¿a qué se refiere la perspectiva de género? Y es simplemente, ¿sí? Lo que pasa es que queríamos analizar unas imágenes que estamos, ¿cierto?, mostrándole a la gente para que nos cuentes detalles. Ah, sí. Sí, bueno, ahí estamos con el primer web show. Ese fue el primer capítulo. Yeah. Ahí está, bueno, Roberta Lama, Claudia García, Karen Osorio, que nos acompañaba, ¿cierto?, en los inicios de la primera temporada. Y ahí estábamos hablando sobre liderazgo femenino y eso fue el año 2019 cuando en Concepción recién estaba el tema tomando relevancia. Yeah. ¿Cómo fue esa experiencia de estar con esas mujeres tan destacadas a nivel regional? La Claudita, que tuvimos mucho tiempo acá, también la Karin, que formó parte también de TVU como panelista del matinal. ¿Cómo es también esa conexión con mujeres tan distintas, pero que tienen tanto que entregar y que aportar? Yo creo que la conexión femenina de poder situarnos de distintos ámbitos es lo que nosotros nos moviliza. Porque nosotros podemos conectar y hemos podido hacer a través de distintas iniciativas previo a la pandemia, como a través de Conectadas, que eran unas pequeñas como reuniones que teníamos, ¿cierto? O a través de las cumbres empoderadas que esperamos retomar, donde llegaron a participar en los últimos eventos, que fueron 4, cerca de 100, 120 mujeres. Muchísimas. Exacto, poder justamente conectarlas y hacer redes entre ellas. Eso yo creo que es lo potente que nosotros hemos hecho, también lo hemos hecho a través de la pandemia, a través de contactos, de movilizar. De repente nos preguntan mucho por redes sociales, nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Puedes conectar con esta emprendedora o con este proveedor o con estas agrupaciones que te pueden apoyar. Yo creo que el dar espacio y conectar a mujeres con otras mujeres también es clave para poder trabajar en esta ruta de la equidad de género, sobre todo para generar un ecosistema de equidad de género en la región.
¿A qué nos referimos con ese ecosistema de equidad de género? Sí, cuando hablamos de ecosistema, aquí no hablamos como en ciencias naturales cuando decimos del hábitat, pero sí hablamos de ecosistema, de generar redes de trabajo en conjunto, en donde las distintas instituciones, tanto privadas como públicas, organizaciones particulares o mujeres que, porque uno dice, cuando hablamos de equidad de género o de las cosas que yo quiero potenciar, tengo que pertenecer a alguna colectiva feminista. No, aquí el espacio es para todas y todos. Y cuando hablamos del todos, nos referimos a que los hombres también tienen un rol importante para aportar desde la perspectiva de género. Vamos a hablar también acerca de las dos áreas que hoy día estamos impulsando, que es primero el tema de la revista, del medio de comunicación, ¿no? Pero también hoy día el capacitar, el poder generar asesorías, desarrollo de enfoque de género. ¿Cómo se ha vivido también esa nueva arista durante todo este año 2022? ¿Qué tan importante es para ustedes justamente entregar las herramientas necesarias y para quiénes van apuntadas? Sí, bueno, como yo te comentaba también, nosotros somos iniciativa empoderada, surge como medio de comunicación y somos una iniciativa autogestionada. Esto significa que los auspicios y como todo emprendimiento, esto también se tuvo que ir formalizando para poder generar las capacidades e ir levantando también los recursos. Entonces, ha sido un proceso en que hemos tenido que colocar mucho de nuestros recursos propios, pero también hemos ido generando alianzas estratégicas y también alianzas corporativas. Y fue en esa línea que también dijimos, bueno, tenemos la línea de medios, pero también tenemos que levantar otra línea para poder ir desarrollando temas. Y ahí ya es donde hoy día quisimos ya contar y poder lanzar, ¿cierto?, esta otra línea de capacitación que se llama Empoderadas Lab, donde nosotros a través de las capacidades, junto con Paloma y también con el resto del equipo que ha ido participando, nos capacitamos en la norma chilena, la NSH 3262, y además tenemos certificaciones internacionales, por ejemplo la que entrega Fundación Libera, que es de Glowcan, para trabajar con mujeres y trata de personas, ¿cierto? Y que ellas realizan con distintas organizaciones y nosotros hemos estado trabajando en alianza con ellos. Y justo desde esa expertise, más la comunicación, hoy día empezamos a levantar estas iniciativas. Durante el 2022 hemos desarrollado, por ejemplo, en la comuna de Melipeuco, con una empresa energética y también en paralelo por ejemplo, con una institución en Chillán, capacitaciones y charlas. Pero siempre con el foco de comunicación con perspectiva de género, empoderamiento femenino y también con emprendedoras, que ese ha sido nuestro foco actualmente. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de tener de verdad más de 120 emprendedoras y pucha que se hace interesante el conocer sus historias de esfuerzo que tienen que ver con este camino de poder experimentar, de poder trabajar sus emprendimientos, sus habilidades. Pucha que es enriquecedor conocerla y entender que podemos dar tanto como mujeres. Sí, y yo quiero ahí también destacar el trabajo que hicimos con TVU en pandemia, donde también pudimos visibilizar emprendedoras, ¿es cierto?, cuando hacíamos la entrevista, y también podíamos visibilizar mujeres en distintas temáticas, porque es darle una plataforma y darles voz, o sea, es ayudar a comunicar lo que ellas están haciendo. Entonces, hoy en día... Podemos seguir con eso, bueno. Exactamente. Entonces, exactamente uno puede decir... pero ¿por qué es tan importante? Porque muchas veces las mujeres, a ver, y siempre hacemos un ejemplo nosotros, decimos, bueno, hay el típico meme que dice, nos conseguimos las cartulinas, no sé, a las 10 de la noche para el otro día con nuestras hijas e hijos, pero ¿qué pasa con nosotras? Muchas veces existe esa restricción de que... Es que no, de verdad que... Yo no tengo con quién, no me sé el contacto, no sé a quién recurrir. Claro. Entonces, tenemos una capacidad de gestión de redes que es muy positiva, pero tenemos que usarla para nosotras. O sea, sin dejar de lado lo que son nuestras prioridades, nuestra familia o a quien estamos cuidando, ¿cierto? Pero también tenemos que plantear una pregunta. ¿Quién nos cuida a nosotras? Y ese es el gran concepto que primero tiene que partir del tema del empoderamiento. Gestionar nuestras redes y darle voz a otras. Es tanto lo que podemos dar como mujeres que muchas veces no se entiende y se valora lo que realmente somos y valemos. Desde que nos despertamos, teniendo dos pequeños, por ejemplo, luego trabajo, volver a casa, tener que educar, tener que entregar amor, tener que criar hasta las 9, 9 y media, 10 de la noche. ¿Cuándo queda ese tiempo para nosotros, para el descanso? Entonces, es súper importante, como tú bien dices, ir generando redes, colaborándonos, apoyándonos y entendiendo que de verdad la labor de la mujer es muchísima. Exactamente, y ahí en esa línea es donde tenemos que tratar de dar un momento de respirar y no estar todo el día en piloto automático, porque si no, el día pasa, las horas pasan, estamos con una carga mental que es tremenda,
viendo muchas cosas, muchos frentes en el día a día. Eso también es importante. Y también la importancia de la independencia, de que a través, por ejemplo, de plataformas como Empoderadas, las mismas mujeres emprendedoras se den cuenta y sean un ejemplo también para muchas que quizás hoy día no se atreven a independizarse, a encontrar su nicho, a encontrar justamente ese camino que va a hacer que poquito a poquito vayan siendo autónomas, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros también como nos hemos dado cuenta que en ese sentido, como tú bien dices, uno dice, hay este camino para ser autónoma, pero ¿cuál es el camino? O sea, sabemos que no hay una única ruta. Exacto. Y en esa línea también desde, bueno, como ya tú bien decías, desde Empoderadas tenemos Empoderadas Medio, que es nuestro medio de comunicación, y además tenemos esta otra línea de capacitación en donde vamos a dar el espacio para ofrecer ciertos talleres a las organizaciones, diagnóstico en esa línea, pero también para las mujeres. Y eso es súper importante también. Pronto vamos a lanzar una línea de talleres con un costo muy, muy bajo, con respecto a temas, por ejemplo, de vocería, de cómo cuando hablamos de vocería es cómo enfrentar un medio, de repente decir, oye, sabes que yo quiero salir un poco de las redes sociales y me gustaría ir a una radio comunitaria a contar lo que hago. Pero ¿cómo me presento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo poder desarrollar ciertas columnas de opinión que siempre están siendo requeridas? Una carta al editor, que uno dice, son espacios que de repente uno no toma mucho en cuenta, pero sí la gente las lee. De todas maneras. O cómo de repente presentarme, cómo hacer reuniones de presentación. Eso también, todos los aspectos que tienen relación con la comunicación desde los distintos ámbitos, desde mi trabajo como profesional, desde mi trabajo como emprendedora, o simplemente como mujer que me quiero visibilizar en algunos temas, también lo vamos a trabajar a través de talleres de liderazgo femenino con este foco de comunicación. Lo mismo para las organizaciones, que consideramos que es relevante, por ejemplo, que por ejemplo los ejecutivos y las ejecutivas también sepan cómo poder hablar en temas de vocería de género, cómo usar el lenguaje inclusivo en las organizaciones, que también es un punto que es importante. Me gustaría que me cuentes detalles de cómo ha sido la experiencia desde el lado de las capacitaciones, el entregar experiencias, el desarrollar sobre el enfoque de género este año 2022, cómo se ha vivido en distintas empresas, en qué consiste ese trabajo y qué tan importante sientes que es a través del feedback que justamente van reconociendo y sintiendo por parte de las personas que son capacitadas. Sí, bueno, nosotros trabajamos con un enfoque que es multidimensional, en el sentido de decir que no solo trabajamos también con mujeres, sino que también con hombres en esta línea, porque es un poco también lo que se plantea a nivel general, de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que es la equidad de género y el empoderamiento femenino, porque así como hay que trabajar con espacios para que haya más espacio para las mujeres, mayor conversación, etcétera, y podamos delimitar y sobre todo aclarar ciertos conceptos y derribar ciertos sesgos de estereotipos, también que tenemos que trabajar con los hombres que son quienes están ahí y con quienes estamos desempeñándonos en el día a día. Y el otro tema también, el contexto, es en base a los parámetros de la norma NSH 3.12.2. Eso es importante. Muchas empresas en la región del Biobío, solo son 2 empresas actualmente las que tienen este tema. En Ñuble es solo una. Y sin duda nosotros creemos que si bien las empresas quieren estar en este tema y el gobierno está impulsando varios temas y ahora estamos con lo que se está hablando, el concepto de paridad en los directorios de las empresas públicas, viene un desafío importante, pero sobre todo, más allá del tema de la norma, hay espacios de conversación que se quieren generar. Y muchas veces el cómo generarlos y cómo abordar estos conceptos es un poco el no saber cómo, si hay una receta. La verdad es que hay una receta de acuerdo a cada organización y de acuerdo a cada grupo de personas. Entonces, la experiencia ha sido bastante entretenida y bastante cercana, porque los talleres nosotros los hemos hecho siempre bastante lúdicos, con aprendizajes, con espacios de conversación. Talleres aquí en vivo, de repente semanalmente, para a las mismas personas que nos están viendo y instruyéndolas. Exactamente, sobre el tema, ¿no? Porque esto es como tomar una bandeja de huevos y pasar, por ejemplo, por juegos inflables, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo vamos quebrando los huevos? El tema de los ecoestereotipos, el tema del mansplaining, por ejemplo, he escuchado muchos términos y tú dices, pero es que ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo, por ejemplo, algo tan simple, en mis boletines de empresa, en mis boletines de organización o en mis correos electrónicos, cómo uso el lenguaje inclusivo? Tengo que ocupar necesariamente el todas, el todos o el todes, pero hay organizaciones que supongamos, protocolo institucional, no tienen incluido el todes, pero sí puede usar el personas, temas genéricos, claro, etcétera. O cuando tú vas a sentar en un panel,
tengo que sentar, ¿cómo lo hago? ¿Tengo solo hombres o mujeres? Pero ¿cómo las escojo? Porque muchas veces dicen, solo por el hecho de ser mujer tiene que estar sentada. No, pero a veces olvidamos que también hay mujeres expertas, o lo que se veía mucho en pandemia, el tiempo de las reuniones, respetar los tiempos de las reuniones que no fueran en horario de almuerzo. Claro. Voy a preguntar también, ¿y cómo es la experiencia en el día a día de los talleres que se realizan? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se siente el ambiente en este tipo de talleres? Sí, mira, nos hemos encontrado de todo un poco, porque mucho es como mucha resistencia. Vamos a hablar porque es más conocido el feminismo más radical, ¿cierto? El que hemos visto en las calles. Exactamente. Y tampoco se ha conocido como el otro lado del feminismo, que también habla del tema de equidad de género y que finalmente... ¿Ha empañado de cierta manera el camino del tema de género? Justamente eso, que la gente como que sí, sienta cierta reticencia a las imágenes, muchas veces los excesos, incluso la violencia de género. Sí, lo que pasa es que yo creo que son formas de expresión que nosotros... Bueno, existen más de 12 formas de feminismo en el mundo y estamos actualmente viviendo la cuarta ola feminista, que se enfoca fuertemente en el tema digital y sobre todo que empezó en Chile por las demandas estudiantiles en las universidades. Pero también esto ha permitido que se abran otros espacios. Y ahí siempre cuando hemos visto nos dicen, sí, pero las mujeres ahora tienen más espacio, sufren menos, hay más oportunidades. Entonces, un día estábamos hablando con una persona del equipo y nos dijo, pero vámonos a las cifras. ¿Qué nos dicen las cifras? Y ahí es donde cuando tenemos este tema nos dicen, sí, pero yo creo que es una sensación. Claro. Es como... Y ahí nosotros un poco partimos hablando que sobre todo cuando vamos a hablar de género, cada uno tiene su historia y nosotros vamos a escuchar sin juzgar. Y tampoco somos dueñas de la verdad cuando vamos a hacer los talleres o planteamos estas instancias, pero sí son instancias de aprendizaje. Claro, mira, justamente queríamos aprovechar de repasar las redes sociales para que la gente pueda ir reconociendo con mayor detalle sobre todo el trabajo que se realiza en Empoderadas. Ahí estamos viéndolo, ¿cierto? Sí, ahí estamos viendo, ¿cierto? Esa es la página web. Exactamente, la página que tú bien conoces, que es empoderadasmedio.cl, donde encuentran distintas noticias. Y si también ustedes tienen alguna agrupación de mujeres o están trabajando en su organización de base o también son emprendedoras que quieren visibilizar su historia, nos pueden contactar también a través del Instagram, que es empoderadasmedio, o a través del Facebook también. Y también estamos en el Instagram. Exactamente, ahí estamos en el Instagram. Cambiamos de logo hace poco, ahí tenemos el nuevo logo. Ahí está, ¿viste? Con eso, con todo el tema digital, que yo creo que como hemos hablado en todos los espacios, llegó para quedarse y pucha que ha sido una buena herramienta, ¿no? Sí, sin duda ha permitido conectar con mujeres de distinto tipo. De hecho, también nos ha permitido conectar fuertemente con mujeres de Biobío, Ñuble, Temuco. También nosotros nos llama la atención, ya, bueno, hemos crecido fuertemente desde hace 3 meses a la fecha. Ya, según las últimas cifras del Analytics que revisé ayer, ya estamos llegando a 3.000 suscriptoras y suscriptores. Y hay una base importante, bueno, en Concepción, en estas regiones que mencionaba, pero también en Santiago. Eso también nos ha llamado la atención, que estamos llegando fuertemente y... Vale, súper bien todo el trabajo que desarrollan. Exacto. Pablo. Vamos entonces a dejarte invitadísima para que puedas acompañarnos frecuentemente para así ir desarrollando, ayudando a que la gente vaya entendiendo y conociendo este tema que da para mucho más, ¿cierto? El tema de género. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos en una nueva semana. Sí, nos vemos ahí y ahí les voy a estar contando también sobre un manual que vamos a lanzar para hablar de cómo integrar, ¿cierto? Va a ser un resumen de buenas prácticas para integrar la comunicación en las organizaciones, sobre todo con foco en género. Vamos entonces a esperarte para